Buenas tardes, bienvenidos a la sesión académica. El día de hoy me complace estar aquí con un grupo de médicos expertos en el tema del que vamos a estar tratando. Voy a dejar que cada uno de ellos se presente para que conozcan su trayectoria y posterior a esto podamos pasar a la dinámica que tenemos preparada el día de hoy. Iniciamos por este lado, la doctora Karen. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Karen Rosa, soy médico especialista en urgencias y en terapia intensiva. Yo soy el doctor Juan Carlos Sánchez Suárez, yo soy igual médico urgenciólogo y también soy intensivista, aparte de que me especializo en el mundo de la simulación, soy miembro del RENACIM y del FLASIC, a más detalle. Gracias. ¿De este lado? Soy el doctor Alberto Alvarado, médico urgenciólogo intensivista y también diplomado en ecografía en áreas críticas. Ok, un servidor, Moisés Aguilar, médico especialista en urgencias, terapia intensiva, maestro en educación y maestro en dirección hospitalaria. El día de hoy vamos a tratar un tema que por su naturaleza puede generar controversia y es por eso que hemos reunido este grupo de médicos con la finalidad de escuchar diferentes puntos de vista y tener enfoques diferentes, ¿sí? No quedarnos con una sola línea de cómo se hacen las cosas o hacia dónde van los tratamientos, sino observarlo desde diferentes ángulos con diferentes cristales. El tema principal es reanimación en pacientes de choque, en pacientes de trauma, la reanimación ya sea por medios tradicionales o ecoguiada. Pero vamos a tratar diferentes puntos en donde vamos a meter también parámetros bioquímicos, donde vamos a meter parámetros clínicos, etc. Entonces, me gustaría iniciar, la primera pregunta, podemos iniciar de este lado con el doctor Alvarado, y traigo aquí preparadas algunas preguntas. La pregunta sería, la reanimación inicial del paciente, ¿usted considera que debe guiarse por parámetros clínicos o debe de haber un abordaje por medio de un POCUS? ¿Usted qué opina? Es compleja la respuesta, pero hablando de parámetros tradicionales y ahora que tenemos el uso del ultrasonido, yo sí consideraría que de primera instancia serán los parámetros tradicionales los que se utilicen. Creo que han superado la prueba de la historia. Tenemos apenas unos años utilizando la ultrasonografía y tenemos siglos utilizando los parámetros clínicos para reanimar pacientes y hasta el día de hoy han dado resultado. Entonces pueden utilizarse. No descartamos que el ultrasonido puede dar en algún momento información bastante valiosa en algunos pacientes, sobre todo los que de manera inicial no responden tal vez a lo que nosotros sospechamos que el paciente presenta, pero puede ser que el ultrasonido en ese primer contacto que se tenga con el paciente, tal vez y solo tal vez, no añada tanta información como pudiera parecer. Puede ser que tal vez interpretando bien tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, etc., pudiéramos tener un panorama bastante grande de qué tenemos que hacer de manera inicial y ya después de esas primeras etapas darle la oportunidad al uso del ultrasonido. Sin embargo, el ultrasonido se ha desarrollado mucho como para poder dar parámetros nuevos. O no sé, ¿ustedes qué opinan, doctores? ¿Consideran que los parámetros clínicos siguen siendo suficientes en la reanimación inicial y dejar el ultrasonido para después? ¿O sí se puede iniciar? Aquí yo creo que hay que ver varias cosas. Uno, el expertise de la persona que lo está haciendo y obviamente el intercambio de información que nos puede dar, ¿no? Un ejemplo, un paciente de trauma, solamente hablando de eso, nos puede dar algún dato de quizás de alguna patología cardíaca, ¿no? Un tamponade cardíaco. Quizás en los que no son tan expertos a la hora de hacer una exploración física, valorar cuestiones como neumotórax, que tiene un buen rendimiento en ultrasonido. El problema es si nos perdemos tiempo a la hora de abordar a un paciente, ¿no? Idealmente, cuando nosotros hablamos de protocolos como el Blue, idealmente lo tendremos que hacer en menos de 3 minutos. Pero cuando a veces vemos a las áreas de urgencias y vemos que les cuesta trabajo realizar el ultrasonido, la verdad es que ahí estamos perdiendo tiempo valioso en lugar de enfocarnos en otras variables como los signos vitales. Y ahí se pelean dos cosas. A veces los signos vitales interfieren con el rendimiento de algunas pruebas de ultrasonografía y a veces hay signos vitales que pudieran tener o que pudieran variar y que nos pudieran confundir al mismo tiempo. Ok, entonces siguen apuntando a que el abordaje inicial de preferencia es clínico o una forma... Yo creo que pudiera ser de una forma combinada siempre y cuando seas capaz
de hacer un buen manejo y del ultrasonido y tener como mucha experiencia, que eso es lo que a veces nos cuesta en el servicio de urgencias porque todo lo queremos hacer con ultra y a veces no somos ni tan expertos ni sabemos interpretar y creo que ahí viene el problema, ¿no? Ok. Yo se apuntaría que fuera de manera inicial, tradicional, y ver si no responde a tus maniobras, si ya pasaste líquidos, si ya colocaste oxígeno y no responde, entonces sí utilizaré el ultrasonido, sobre todo, por ejemplo, para ver por qué es la disnea o por qué si ya pasé suficiente volumen y mi paciente no responde. Entonces yo sí lo haría tradicional y si no mejora mi paciente, utilizaré el ultrasonido. Ahí el único punto donde yo no veo de manera inicial el uso del ultrasonido es cuando creo que es muy obvio lo que sucede. Por ejemplo, pacientes de trauma, podemos incluir pacientes con herida por proyectil de arma de fuego en abdomen. Si es específicamente abdomen, no sé, vamos a hablar de mesogastrio, hipogastrio, ¿qué tendríamos que buscar en un ultrapulmonar? ¿Qué añade el hacer ese tipo de insonaciones? ¿Sospecharían a alguien que tiene herida por proyectil de arma de fuego en mesogastrio, hipogastrio, tamponaje cardíaco? ¿Qué tanto añadiría el ultrasonido en ese caso? Entonces, por eso, en algunas situaciones que creo que es muy obvio lo que sucede, ¿qué tanto aporta extra el uso del ultrasonido? Claro, cuando son múltiples, digamos, tenemos un paciente que tiene trauma, que tal vez, quedándonos con el ejemplo de la herida por proyectil de arma de fuego, si es en tórax, abdomen, extremidades, por supuesto que vale la pena utilizarlo. Tal vez alguno de esos impactos sí llevan en cámaras cardíacas, hay un derrame que es un tamponaje cardíaco, hay motórax masivo, hay un hematoma en alguna extremidad. Claro que va a añadir información porque no solo nos ayuda a definir el esfuerzo inicial, sino el paso extra. Tal vez un angiólogo tiene que estar ahí, tal vez un cirujano de tórax que tiene que estar involucrado. Pero cuando son escenarios tan claros, no sé qué tanto añade y qué tanto retrasa. Ahí yo te apoyo. Yo creo que a veces en esta era moderna hemos dejado de ser clínicos y hemos empezado a usar a veces mucho de la tecnología. Quizás la única forma donde pudiera añadir información es a veces el servicio tratante, porque a veces el cirujano dice, yo no creo que sea esto, y necesita algo tangible para poderlo pasar, que también eso ha sido mucho del retraso del manejo de los pacientes de trauma actualmente, ¿no? O sea, como una herramienta de apoyo y documental puede ser útil, ¿no? Como una forma de demostrar lo que nosotros estamos identificando y no solamente quedar en percepciones. Exactamente. Así es. Ok. Beto, respondiendo a la pregunta, ¿te quedas o no de forma inicial con el ultrasonido o con la clínica? Con la clínica. Pura clínica, de forma inicial. Ok, si tuvieras que elegir, Juan Carlos, yo sé que tú dices algo híbrido y me estás diciendo vamos a juntarlo. Si quieres en lo que lo piensas, doctora Karen. Pues yo también clínica. Clínica de forma inicial. De forma inicial, clínica. Juan Carlos, tú eres experto en ultrasonido, tú puedes hacer los protocolos rápidos, tú sabes lo que estás buscando. Clínica ultrasonido. Sé que esto es un poco dicotómico, muy tajante y la práctica real, pero sí. A pesar de que soy pro ultrasonido, yo diría que clínico. Clínica. Perfecto. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Déjenos sus comentarios ahorita en el chat. Al final de la sesión vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Déjenos sus comentarios y vamos a poderles responder ahí al final de toda la sesión. Número 2, estaba para Juan Carlos. Vámonos a poner ahora ya en un caso específico, choque hemorrágico, ¿sí? ¿Cambia realmente tu decisión de cuántos líquidos pasar? Y creo que va muy en relación a algo que decía Karen. Ya hice un manejo y todo, pero tu decisión de cuántos líquidos pasar en un paciente con un choque hemorrágico, ¿la puedes cambiar usando POCUS, usando una decisión ultrasonográfica? De manera inicial, yo creo que comparto lo mismo que dice Karen. Cuando nos ha pasado, llega al servicio de urgencias un paciente, ¿no? Que sabemos que tiene un choque hemorrágico, lo primero que hacemos es empezar a reanimar, ¿no? Y yo creo que dependerá inclusive del grupo etario, o sea, de cuánta edad tiene, ¿no? Para nosotros poder tomar ciertas decisiones, porque a veces vemos a un paciente joven y yo creo que no tenemos duda, ¿no? Yo creo que le va a caer tal cantidad de líquido, pero cuando empieza a aumentar la edad, dices, ya le estoy dudando, ¿no? ¿Saben qué es? Cardiópata, Enfermo renal crónico, ¿no? Que inicialmente no niego, o sea, tenemos que reanimar al paciente. Quizás cuando ya hablamos de otras medidas, como la tolerancia a volumen, la respuesta a volumen, sí nos puede ayudar
a la limitación de nuestra reanimación, pero yo creo que de manera inicial no podemos irnos directamente con el ultrasonido para dictaminar quizás cuántos debamos de administrar, ¿no? Es una herramienta válida. Yo creo que ahí la respuesta para mí sería sí es válido usar el ultrasonido, pero quizás no de manera tan inicial. Ok. Yo, por ejemplo, sí utilizaría el ultrasonido, pero sí me iría más como de acuerdo a cómo va respondiendo mi paciente, sobre todo más en el paciente de trauma, porque es un paciente que va a llegar más por un choque tipo volémico, a lo mejor por sangrado, dependiendo del tipo de causa por la que esté. Entonces yo creo que yo sí pasaría más volumen, sobre todo, por ejemplo, si sigue con taquicardia, hipotensión, etcétera, y ya hasta determinado momento a lo mejor sí utilizaría el focus para ver si puedo seguir pasando volumen. No te veo muy convencido, Alvarado. ¿Qué opinas? Creo que en el caso específico del choque hipovolémico, el explorar mucho de las constantes vitales nos puede decir, uno, ver la tendencia de los signos en el caso específico de la reanimación. Es decir, vemos que la frecuencia cardíaca por el paciente estaba muy taquicárdico, de a poco va disminuyendo, la presión arterial va incrementando, presión de pulso va ya en parámetros normales, etcétera. Creo que podemos definir que otras cosas clínicas que hemos utilizado, llenado capilar, Motley Score, ver la progresión de estos habla también de una buena reanimación sin necesidad de llegar todavía al uso de la ultrasonografía. No sé qué tanto, como dice la pregunta, limita el uso. Creo que incluso es sentido común, no sé, si llevamos, voy a poner ejemplos que esto mucho nos pasó en su momento, 4 o 5 litros de disolución cristaloide, creo que sabemos que es una exageración. Creo que sabemos que tenemos una reanimación inicial hasta cierto punto limitada con el uso de cristaloides, coloides, etcétera. En qué momento metemos los hemocomponentes, más ahora que ya tenemos también maneras de monitorizar el uso de estos hemocomponentes y ver la respuesta clínica. Creo que define bastante ya a grande rasgo, tal vez no de manera objetiva, no con una manera cuantitativa exacta, pero sí ya definió mucho de qué tanto vamos a hacer de reanimación todavía sin llegar al empleo. Claro, y creo que muchos vamos a estar de acuerdo. Si tenemos un paciente con antecedentes, ya es un paciente cardiópata, un enfermo renal crónico, etcétera, creo que ahí sí de entrada puede ofrecer mucho saber que vamos a tener bastante limitación en lo que vamos a hacer de esfuerzo terapéutico. Pero en personas que no tienen esos antecedentes, creo que mucho la clínica va a guiar mucho de lo que hacemos. Sin embargo, esta pregunta me surgía a mí otra duda ahorita. Decía, bueno, reanimar a un paciente joven en estado hipovolémico hemorrágico quizás sería fácil, hasta cierto punto, pensar en voy a administrar volumen y de acuerdo a la respuesta le voy a seguir administrando más. Pero en situaciones en donde te encuentras con un paciente con un antecedente fuerte para restricción de volumen, cardiopatía isquémica, crónica, enfermedad renal crónica, y que se junta con paciente politrauma, choque hemorrágico o gran quemado, ¿el ultrasonido les cambiaría a ustedes su decisión o ahí seguirían utilizando los métodos tradicionales? Me dicen, por ejemplo, taquicardia, tensión arterial. Sin embargo, pues estos pueden ser modificados por otras cosas, como el estrés del paciente, el dolor, el miedo que sienta, o incluso el paciente con enfermedad cardíaca crónica puede estar ya con tratamiento con betabloqueo y entonces no te va a dar unas respuestas, ¿no? Bajo esas circunstancias, ¿qué tanto peso le podrían dar? Juan Carlos, ¿qué tanto peso le darías tú al ultrasonido? ¿O qué otra herramienta? ¿O qué otra circunstancia? ¿O cómo lo juntarías? Ok, actualmente existe algo que se llama reanimación, digamos que guiada por fisiología, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que integrar varias cosas. Uno, la condición clínica del paciente y algunas otras herramientas que nos ayuden a esto. Y ahora también la cuestión es que nos estamos enfocando a veces solo variables ultrasonográficas. Sí. ¿No? Idealmente tenemos que tener por lo menos más de 2 indicadores que nos ayuden a tomar ciertas decisiones, ¿no? Desde monitoreo mínimamente invasivo, quizás invasivo, ultrasonido, la clínica, como decía Beth, ¿no? Motley Score, llenado capilar, ¿no? Presión de pulso, variabilidad de presión de pulso si es que llegara a ver, y el ultrasonido, ¿no? Es decir que solamente con una técnica tomar decisiones también yo creo que es erróneo, ¿no? Yo creo que debemos de tomar mucho más parámetros y tratarlos de conjuntarlos y tomar las decisiones de acuerdo a eso.
Okay. Sobre todo en este terreno que se puso de pacientes complejos, por ejemplo, el gran quemado, está saliendo un poquito de choque hemorrágico, gran quemado, etcétera, que sabemos que esos pacientes pueden presentar choque mixto, pueden ser como un choque indiferenciado incluso. Tal vez ahí sí tiene una cabida muy especial un método no invasivo incluso, porque ayuda a definir esos perfiles hemodinámicos predominantes y saber qué tenemos que hacer. Tal vez sí tiene hipovolemia, lo sabemos, pero tal vez la bomba cardíaca es la que no funciona. Tal vez haya alguna cosa extracardíaca que está obstruyendo el flujo de sangre. Tal vez ya tenemos algo distributivo por, no sé, tiempo, etc. Entonces, tal vez en esos terrenos el ultrasonido resulta bastante viable para definir qué tenemos que hacer. Sí, y como dice Juan Carlos, creo que ya estamos todos ahorita familiarizados con tomar decisiones basadas en muchos parámetros, no casarnos con una PVC, con una vena cava. Claro. Ya tengo cosas que definen respuesta, tolerancia, algo que platicamos creo que seguido, necesidad de hacer esa reanimación, ese volumen, poder conjuntar todo eso para tomar la decisión final de ok, vamos a administrar, vamos a ser restrictivos en un determinado tiempo. Y creo que una que no hemos tocado, que esto es dinámico, que no tolere o no responda ahorita no quiere decir que en 2 horas no va a suceder, en 4 horas, 6 y más adelante. Entonces también saber eso, que estas cosas son dinámicas, que lo que se ve ahorita no quiere decir que así va a durar todo un día el paciente y que hasta el día de mañana tenemos que reevaluar, se tiene que hacer una reevaluación constante de todo lo que medimos. Y precisamente una herramienta como el ultrasonido te permite tomar decisiones dinámicas, ¿no? O sea, las estás viendo en ese momento, estás viendo los cambios que estás realizando y no tienes que tener un tiempo de espera o tus resultados los puedes estar... Que ahí tengo mi duda porque, por ejemplo, el doctor Monet, que habla mucho de hemodinamia y concuerdo algunas cosas con él, dice que en estados severos de choque quizás las variables clínicas pudieran no ser solamente suficientes, sino que requiere de algo más. Y también a veces cuando hablamos del ultrasonido, y lo dejo así como al aire, ¿cuántas veces has hecho una medición y lo has repetido casi de manera seguida? ¿Cuántas veces en tu servicio de urgencias, en terapia, en lo que tú quieras, haces más de 3 mediciones en 24 horas, ¿no? Digo, lo vemos en todo el mundo y pasa en todos lados. De hecho, esa es una queja que está a nivel mundial. Y bueno, no es una queja, es una de las cosas unas de las cosas que pudieran debilitar el uso del ultrasonido, porque realmente decir que es dinámico, no, porque lo medimos en 2 tiempos diferentes y a veces hacemos la intervención y tardamos mucho más tiempo para ver el resultado de eso. Y ahí se pierde totalmente el monitoreo continuo de lo que nosotros hicimos. Y justo, ¿quiere comentar algo? Sí, más sobre todo creo que no tenemos que hablar de los saturados que estamos en nuestros servicios de trabajo. Entonces impide mucho hacer este monitoreo. Tal vez queremos evaluar la respuesta a los 15, 20 minutos de hacer alguna intervención y estamos ocupados con otro paciente. Entonces dificulta el llegar a hacer una nueva medición. Tal vez hay otros métodos que son, vamos a decir, entre comillas, continuos, pueden ayudar a definir qué tenemos que hacer y tal vez no sobreconfiar en el uso de la ultrasonografía. Hay un parámetro, estoy viéndolo aquí ahorita en unas preguntas que me mandan en el chat y me llama la atención, creo que es buen momento para abordarla. La vena cava inferior. Cuando supimos sobre la vena cava inferior, yo recuerdo ese boom de la vena y la medíamos para todo, ¿no? Y decíamos, nos atrevimos a decir, le falta volumen porque la vena cava está pequeña, no colapsa, ¿no? Sobre la vena cava inferior, ¿lo usa, doctora? ¿Lo usaría como un parámetro para tomar la decisión entre pasar o no pasar volumen en un paciente de estas condiciones? Yo creo que esta pregunta es muy controvertida y... Por eso la tomamos. Muchísimo, pero yo creo que yo no la utilizaría, o al menos no sola. Porque pues sabemos que la vena cava puede diferenciar en cada paciente, inclusive hasta por la altura. Si el paciente tiene una valvulopatía tricuspidia, va a estar modificada. Entonces yo no me guiaría únicamente con la vena cava. Sí la utilizaría, pero lo haría en complemento con la medición a lo mejor de la BPP, de la PVC, de la presión de cuña, del ITB, etc. Pero solita yo no la utilizaría. De la vena cava, Alberto, ¿lo usarías, no lo usarías? ¿O hasta dónde sí? Creo que la vena cava en su momento le sucedió lo mismo que le sucede a la PVC, solo desde diferente punto de vista, pero les ocurre exactamente lo mismo. Tiene la misma interpretación hasta cierto punto y también tiene las mismas limitantes. Desde técnica de medición, que es una muy importante, si no ponemos el PVCímetro donde va, la técnica es inválida, el paciente no está en la posición que debe de estar.
la técnica es inválida. A la ultrasonografía le pasa lo mismo. Si se incide mal en el eje que se tiene que incidir, el paciente no está en la posición que debe de estar, etcétera, para no hacer tan larga la respuesta, ya induces mucho sesgo. Entonces, igual que la PVC, una sola medición estática no puede definir el qué tanto voy a hacer, y más porque tiene N cantidad de cosas que pueden modificar esa medición. Entonces, de manera aislada, yo no vería la utilidad de esa medición. Pero bueno, de manera aislada. Si se conjunta con otras mediciones más que se pueden realizar alrededor para definir tolerancia, respuesta a volumen, creo que ahí sí tiene cabido porque es un dato que añade información, pero como medida aislada no lo utiliza. Ok, hagámoslo así directo. Ya la midió un residente. Adecuada técnica, la tienes y tienes que tomar una decisión. Paciente con choque hipovolémico hemorrágico, lo tienes en tu área de urgencias, el residente tomó la iniciativa, tu compañero, la midieron y tienes una vena cava de 1.1 centímetros con colapso mayor del 50%. Ok. ¿La usas o no la usas? Creo que para ese escenario en particular la información no añadió nada extra. O sea, en ese escenario en particular que vemos que es un choque hemorrágico, creo que no lleva a más información de la que ya sabíamos antes de hacer la medición. Para este caso concreto. Creo que todos estaremos de acuerdo en una situación como esa. Okay. No nos está dando más, ¿no? Pero ahí obviamente yo tengo siempre una pelea con la cava, porque la cava la hemos malinterpretado. De hecho, actualmente son de las pruebas que tienen menor rendimiento. Tienen menor rendimiento que la BBP, que la BBS, ¿no? Y yo sé que a veces los urgenciólogos dicen, es que ustedes hablan mucho de línea arterial, ¿no? Desgraciadamente en un servicio de urgencias deberíamos de contar con esos recursos. Si bien no cambia a veces mucho las decisiones. O en quirófano, ¿no? Sí. También quirófanos hospitalarios. Sí, y no debería de haber ningún cambio, siempre y cuando, pues, como dice Alberto, no nos cambia la perspectiva de la reanimación. Aparte de que la cava nos sirve para estimar la PVC. Muchos piensan que es el Mesías para decir si le pasamos o no le pasamos volumen. Sí. Básicamente, actualmente la vena cava nos sirve para estimar la PVC. Y la PVC, la presión de la aurícula derecha y cómo es el funcionamiento del ventrículo derecho en general, ¿no? Entonces, decir que por esa medición le vamos a pasar no volumen, yo concuerdo primero con Beto. Primero ese término que discutimos, la necesidad. En ese momento el paciente se beneficia de la reanimación de líquidos y ahí iniciaría todas las demás algoritmos a la hora de hacer nuestros criterios para pasarle o no. La cava puede ser sí un determinante por sí solo, no. Yo concuerdo que necesitamos muchas herramientas para llegar a ese punto. Y en una situación, vamos a ponerlo ahora al revés. Mismo paciente, pero la cava se encuentra en 2.3 centímetros y no colapsa absolutamente nada. Pues tú estás evaluando el paciente choque hipovolémico hemorrágico, iniciaste tu reanimación, sin embargo tus parámetros clínicos siguen estando con taquicárdico, la TA no sube del todo y tu vena cava, tuviste mejoría parcial de la TA, revisas la vena cava y ves una vena cava mayor de 2.1 con un colapso menor del 50%. ¿Cambia algo la decisión que tomarían en ese momento? Falta contexto, porque como ya dijeron, o sea, hay muchas cosas que interfieren con las mediciones. No sabemos si ese paciente tiene alteraciones de la presión intraabdominal, si hay arritmias, si hay otras ventilación mecánica. ¿Cómo está la ventilación mecánica? O sea, son tantas cosas que pueden interferir con esa información que yo no tomaría. Sí. Es una decisión, ¿no? No tomarían una decisión extra sobre eso. O no les modificaría, o les metería alguna duda. Sí, metería duda, sí. Creo que entraría duda de si tal vez algún dato clínico o algún antecedente se nos pasa en ese momento y que vale la pena evaluar ahí, justo para saber si continuamos con reanimación o no, si tal vez el terreno ya cambia de reanimación hídrica o componentes a vasopresor, inotrópico, etc. Por ejemplo, tal vez si no reanimábamos al paciente no sabíamos que había patología cardíaca previa o adquirida en el momento, incluso una situación como una condición cardíaca. Entonces, para ese tipo de cosas creo que si añade, sí permite hacer una pequeña pausa y decir, ok, esta no es la respuesta que yo esperaba, y creo que esa es una de las mayores utilidades que puede tener en ese caso el POCUS. Ya cuando uno tenía una sospecha grande y el paciente no tiene la respuesta que nosotros esperaríamos para el tiempo que llevábamos tratándolo, ahí sí añade bastante información. Caray, ¿por qué en un paciente que se veía muy obvio que tenía que ver reanimación hídrica, porque ahorita no hay respuesta, porque no veo mejoría en las variables clínicas que estamos pasando por alto?
Entonces tal vez ahí sí tiene un terrenal, tal vez estoy viendo un miocardio aturdido, había un tamponaje cardíaco que tal vez no habíamos identificado, el paciente tenía un antecedente que yo no sabía de valvulopatías, como han mencionado, el uso de betabloqueo en algunos de ellos. Entonces ya en ese terreno se añade información y nos permite, tal vez en este caso sí, limitar la reanimación y ya estar viendo otras alternativas como el uso de vasopresor, inotrópico, etc. Entonces, como una estrategia para tener una alarma, una alerta, podría ser útil. Sin embargo, como para iniciar el camino, no. Tal vez como para cuadrar el camino o darle una finalización a mi camino, o en encrucijadas. Y bueno, yo creo que aquí las personas que nos escuchan, que no se queden con la idea de que no sirve totalmente, ¿no? O sea, sí sirve, pero si la conjuntas con otras mediciones. Porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un paciente que está en trauma y está con el llenado capilar retardado, que a lo mejor no tiene un catéter venoso central y que no puedes hacer la medición de la PVC, pero que está taquicárdico, que está hipotenso, y a lo mejor lo más fácil es medirle la vena cava. Posiblemente yo sí la utilizo y le paso más volumen. O sea, igual no descartarlo por completo, pero sí, pues ayudarnos con otras herramientas. Porque digo, a lo mejor en lo que le pones una línea arterial, en lo que le pones el catéter, pues ya te tardaste. Claro, ahí puedes utilizar inclusive otras herramientas. Inclusive si en el segundo ejemplo que nos pones, pues tendremos que ver cómo está el flujo arterial retrógrado y ver datos de congestión a nivel de otros órganos, ¿no? Pero concuerdo con Karen, o sea, es muy rápido. Quizás si la vemos alterada y no es algo que esperábamos, hacer otras mediciones con el ultra, alguna prueba dinámica que pudiéramos utilizar. ¿Cómo qué otra prueba te dirías? ¿Algo ultracardíaco, por ejemplo? Pues dependerá de las condiciones, pudiéramos hacer una variabilidad del ITB, ¿no? Okay. O sea, alguna otra cuestión. Podemos monitorizar mediante IP, mediante elevación pasiva de piernas y valorar el ITB, ¿no? O sea, son otras cosas que pudiéramos hacer en ese momento que nos pudiera reflejar el estado del paciente. Es decir, la cava pudiera ser el inicio y decir, ok, pues se espera como yo quería, ok, pudiéramos hacer otras variables, ¿no? Se comporta diferente, bueno, hay que ver por qué se está comportando diferente. Ok, entonces sí aporta hacer la revisión como una forma de ir haciendo checkpoints y decir, ok, todo va conforme a lo del camino. Y sacabas ahí ahorita ultrasonografía cardíaca, ¿no? Creo que esa ha tomado mucha fuerza en las áreas críticas, quirófanos, urgencias, terapias intensivas, y ahora se extiende a prehospitalarios, ¿no? Para toma de decisiones, y muchas de esas tomas de decisiones van enfocadas a volumen. El ultracardíaco, y la pregunta así directa sería, ¿ecografía para medir vasopresores versus volumen, sí o no? Ecografía para medir volumen versus vasopresor. Y tómese como ecografía cardíaca mediciones que podemos hacer ahí a la cabeza del paciente o mediciones que tenemos que hacer alguna maniobra, como bien mencionabas, una elevación pasiva de piernas, con una variabilidad del ITB con una elevación pasiva o con pausas en el ventilador. ¿La usa? ¿No la usa? ¿Quién quiere empezar con esta pregunta? Porque veo que todos pusieron caras como de sí, no, sí. Creo que ahí lo estamos haciendo muy dicotómico y se vuelve difícil la toma de la decisión, y creo que aquí mucho de esto que hacemos con reanimación hídrica y el uso de vasopresor lo hacemos siempre de manera conjunta. No es que hagamos una cosa hasta, por ejemplo, el caso de la reanimación, que creo que ha sido lo que hemos hecho mucho tiempo. Reanimación hídrica hasta que el paciente ya está agotado, ya no hay respuesta, no hay tolerancia, incluso vemos datos de sobrecarga. Entonces sí, el vasopresor. Creo que ya estamos muy fuera de ese tiempo, ya cada vez hacemos más simultánea. Ok, vamos a pasar un poco de volumen, ¿no sabes qué? En lo que preparan fueron por una solución, a lo mejor está más a la mano en ese momento el vasopresor, y lo iniciamos para tener una mejor perfusión a nivel tisular. Eventualmente llega la reanimación hídrica y se ve un poquito más limitado el esfuerzo que tenemos que hacer con esa reanimación hídrica porque está el vasopresor temprano. Ahora también está el otro lado, o sea, el vasopresor temprano puede cerrar lechos vasculares que esa reanimación debió de haber alcanzado en su momento. Entonces les digo, yo lo vería como es una cosa que hacemos en conjunto, regulamos mucho la respuesta de uno con respecto a cómo estamos utilizando el otro. Tenemos muchas variables a utilizar para ver la respuesta de uno o de otro, y creo que se debe hacer siempre de manera conjunta. Ok. Ahí es un poco complicado porque decir para llegar al punto de decidir el vasopresor solamente por ultrasonido es sumamente complicado. Actualmente inclusive el término de respuesta a volumen está cambiando a algo que se llama respuesta a flujo o respuesta a perfusión, ¿no? Entonces
ya esos términos yo siento que nos estamos quedando inclusive sumamente acuerdos, porque sería ¿cuándo iniciar el vasopresor? ¿Qué tipo de vasopresor? ¿Cuáles son nuestras metas de TA? Si realmente mejora la perfusión, entonces sí, yo creo que ahí nos tenemos, y lo que decíamos al inicio, una reanimación guiada por fisiología, más que por este tipo de parámetros de la macro, porque también estamos olvidando los parámetros de la micro, ¿no? Entonces decir que el ultra pudiera decidir cuándo sí, cuándo no, no creo que sea por ahí. Quizás inclusive todavía ni siquiera existe esa respuesta. No tenemos la respuesta actual sobre ese tipo de cuestiones. En un paciente de trauma específicamente se está traspolando mucho lo que vemos en sepsis, que el inicio del vasopresor temprano disminuye la cantidad de requerimientos de volumen, ¿no? Es como funciona como un ahorrador de volumen, y eso disminuye a futuro pues las fallas orgánicas del paciente, ¿no? Sin embargo, el uso de vasopresor ha generado también controversia en trauma, ¿no? Porque también ha habido mucha información respecto a pacientes en trauma que se les inicia el vasopresor temprano y sí, ahorras volumen. Sin embargo, las fallas orgánicas que se presentan posterior a eso incrementan, ¿no? Principalmente por algo que decías, empiezas a cerrar lechos vasculares, y algo que lo que le faltaba era volumen, pero pues al poner el vasopresor pueden llegar a empeorar. Tu evaluación ecográfica, ¿cambiaría algo esa decisión o algún otro parámetro de la evaluación? La verdad es que ahí sí no creo, porque evaluar otras cuestiones, ¿no? Inclusive se están viendo que inclusive la misma cascada vascular que antes estudiábamos tiene muchas alteraciones, o solamente vemos al paciente como una tubería y como fórmulas, pero nuestros vasos no son como unas tuberías, no son tubos rígidos. Entonces decir que eso está pasando en todo el cuerpo al mismo tiempo, no lo creo, porque se comporta diferente el hígado, el riñón, el cerebro, el corazón, para decir que solamente con ciertas variables podemos determinar qué necesita toda la población en general. Yo creo que ahí sí debemos de ser cada vez más individualizar cada vez nuestra medicina, y sí, el ultra puede ser una herramienta para evaluar lo macro, pero quizás no tanto para evaluar lo micro en este momento. Sí, yo justo opino lo mismo. Creo que no hay ningún parámetro hasta este momento del ultrasonido que nos pueda ayudar a evaluar la microcirculación. Y al contrario, yo seguiría primero líquidos y el inicio temprano del vasopresor, porque también una inadecuada perfusión a los órganos vamos a acabar igual en lo mismo, en falla multiorgánica. Entonces yo creo que el ultrasonido sí no lo utilizaría para apoyarme en decidir si voy a iniciar vasopresor o no. Sí, no, yo y lo comento porque durante mucho tiempo, ¿no? Las reanimaciones también, quizá en un contexto de sepsis, nos dijeron coloides no, y vimos mortalidad, y habían, ¿por qué? Porque esas intervenciones se hacían, rescataban al paciente muy bien, pero no veíamos lo que sucedía 21 días después, 3 meses después, y es algo que nos puede llegar a suceder en áreas como urgencias, quirófanos, pero en la terapia intensiva a veces lo alcanzamos a ver, ¿no? Los efectos negativos que se le crearon al paciente, que ya son tardíos, y que a veces le damos otra explicación, ¿no? Porque, pues fue por la respuesta inflamatoria, fue por otro, pero a veces no lo entendemos que fue por la propia intervención inicial que se le dio a nuestro paciente, y eso pudo haber impactado y modificado toda su fisiología, ¿no? Respecto a eso, por eso metía un poco de los vasopresores, de cómo ahora empiezan a sacar también información, nos dicen, ok, sí, a ti el reanimador inicial te va a servir muy bien, pero a futuro viene toda la oleada de golpes que no concuerda mucho con lo que mencionas. Los estudios que se hicieron solo en trauma craneoencefálico dan resultados muy diferentes a los que son politrauma, a los pacientes que son trauma de tórax o trauma de abdomen. Cada uno ha dado respuestas diferentes, y la realidad es que cuando nos llegan nuestros pacientes no llegan por solo trauma de tórax, ¿no? Por lo general, los centros de trauma que atienden pacientes, o cuando vemos pacientes de esta índole, llegan con diferentes traumas, y ahí es donde nos empieza a costar trabajo, ¿no? Yo creo que ahí, antes de que inicie la siguiente pregunta, yo creo que ahí se van a meter mucho en algo que se llama acoplamiento, ¿no? Que es donde pudieran meterse en cuanto a vasopresor o volumen y así. Incluso la respuesta de la bomba. Entonces, no estamos diciendo que no se pudieran tomar decisiones por ultrasonido. Sin embargo,
es un poco complicado, y especialmente en un paciente que llega en ese momento a empezar a valorar cosas que inclusive para el tiempo es un poco difícil. Si apenas estamos hablando de que la cava es complicada, meternos acoplamiento en un paciente de trauma de manera inicial pudiera retrasar inclusive el manejo del paciente. Me están ya haciendo señas de tiempo, que vamos casi enfilándonos a la parte final. Y tengo nada más unas 3 últimas preguntas que son muy puntuales. Vamos a empezar con... Cada una se pone un poco más interesante. La primera va a ser: ¿hay algún protocolo ultrasonográfico que ustedes consideren que sea necesario dominar y que se pueda implementar desde un inicio y que nos va a dar más información que la clínica? ¿Hay algún protocolo? Llámese de FAST extendido, protocolo Blue, FALS, Sesame, Rush, que ustedes me digan, los SCORE, algún protocolo que ustedes digan, este debe ser de dominio al 100% porque su aplicación te va a dar más información que la clínica. A lo mejor yo votaría por el FAST. ¿Un FAST extendido? ¿O un FAST, pues sí. ¿Un FAST extendido? Ajá, sí, apoyaría por él, porque normalmente a nivel abdominal a lo mejor lo que podemos ver es distensión, que tenga, a lo mejor si el paciente está inconsciente no podemos saber si tenga dolor o no, o a lo mejor que tenga datos de irritación, pero ya con el FAST sí podemos ver si tiene líquido libre, si requiere alguna intervención quirúrgica. Entonces yo apoyaría por el FAST mejor que la clínica. Ok. Yo iría por el Rush. Creo que estamos en un escenario donde el choque es algo que tenemos que definir. Creo que a todos se nos hace muy sencillo pensar choque hipovolémico, y creo que la mayoría de las veces así va a ser. Sin embargo, el trauma abarca a todos. En trauma puede haber obstructivos, puede haber cardiogénicos, incluso vasodilatados por acidosis metabólica, por trauma medular. Entonces creo que ahí el Rush entra mucho para definir, yo pensaba que solo había hipovolemia y el paciente tal vez tiene hipovolemia y algo más, o ni siquiera hipovolemia y está llegando con nosotros por una situación un poquito más tardía, tal vez una concepción cardíaca, un choque neurogénico, etcétera. Entonces creo yo que ahí es donde ese pudiera ser el que se tendría que utilizar en esas circunstancias. Yo, para decir algo diferente, yo diría que el Blue. Pero yo creo que al final de cuentas, si yo concuerdo de hecho con los dos, yo no me iría ni por ella, ni por él, ni por el mío. Eso significa que debemos de dominar todo y saber qué aplicar a cada paciente. Okay. Porque ahora si yo hago FAST y de aparte evalúo congestión, le voy a poner FAST más congestión JC, ¿no? Que es lo que actualmente es la tendencia de los artículos, ¿no? Sí, claro. Le agregan una otra cosa y ya le cambian el nombre, pero al final de cuentas las bases son las mismas. Yo creo que entender el ultrasonido, las bases y saberlo aplicar en cada uno de los pacientes es la piedra angular del manejo de cada uno. Ok. Segunda pregunta. ¿El ultrasonido, las decisiones del ultrasonido cambian el proceso o cambian el final? Para ustedes. ¿Utilizar el ultrasonido me va a cambiar las decisiones que voy a ir tomando, pero el final va a ser el mismo? ¿O sí me va a impactar en el final de mi paciente? Creo que ahí depende mucho causa, depende mucho personalizar cada situación. Por ejemplo, creo que en hipovolemia tal vez no habría tanta diferencia midiendo tolerancia a respuesta si desde un principio definimos necesidad. En cambio, un paciente que es cardiópata, tal vez también el corazón o está sufriendo lo que nosotros estamos haciendo, o ya trae extra exacerbación de la situación clínica previa. Por ejemplo, ya si es un cardiópata, tal vez está resintiendo esa falta de oxígeno a nivel miocárdico, y nosotros podemos apoyar de alguna forma esa función cardíaca para continuar otros esfuerzos. Entonces, hay algunos donde, pues sí, va a hacer que todo se vea bonito, pero al final no vamos a tener gran impacto en lo que hicimos. Y habrá otros donde, sí, por X detalle particular de este paciente, el ultrasonido ayudó a identificar ese algo y claro que encaminó el esfuerzo y el resultado se nota. Ok, pero tú me hablas de pacientes diferentes. Salgámonos un ratito de la terapia intensiva donde los conocemos el antecedente y pongámonos en una sala de choque. Paciente desconocido, no tenemos antecedentes y tenemos al paciente ahí. ¿El uso del ultrasonido cambiaría solo tus decisiones? ¿Tú crees que solo cambiará tus decisiones, pero al final vas a llegar a lo mismo? ¿O sí va a cambiar tu final?
Vería más el impacto en las decisiones, pero tal vez el final no lo vería tan distinto a lo que hubiéramos hecho sin el ultrasonido. Ok. Yo creo que sí puede cambiar el final, pero dependiendo, igual es que no puedes hablar en general, o sea, tienes que individualizar el paciente. A lo mejor, no sé, qué tal que es un paciente con tamponade, va a cambiar tu final, porque a lo mejor le tienes que hacer una pericardiocentesis. Digo, pero sí tendremos que individualizar el tipo de paciente, pero yo sí creo que puede cambiar Tu decisión como el ultrasonido y la clínica pues sería la misma, ¿me te refieres? O sea, con un ultrasonido o sin un ultrasonido, o con el ultrasonido sí voy a cambiar una decisión que va a impactar totalmente en el camino del paciente. Sí cambiaría. Sí. Va a cambiar para los dos lados, para bien y para mal. O sea, si yo veo algo y creo que era eso y me perdí por el ultrasonido, va a llegar un mal final. Y si eso hizo que cambiara mi decisión hacia algo que no estaba viendo, va a cambiar hacia un buen final. Ok. Entonces, o sea, el hecho, volvemos al mismo, el hecho de tomar las decisiones solamente bajo esa variable va a llegar a un cambio positivo o negativo al final de nuestros pacientes. Porque si tú decides todo con base al ultrasonido, llega un momento en que va a impactar siempre al paciente. Menos líquido, más líquido. Y totalmente la estadística te alcanza, o sea, todas las pruebas que hacemos tienen un rendimiento y un falso positivo o negativo eventualmente, entonces si todo lo basas en decisiones ultrasonográficas, eventualmente vas a estar en la estadística de la toma de la decisión inadecuada y eso evidentemente va a impactar al final en el paciente. Me llama la atención de que ustedes hablan de un grado de expertise mínimo que debe de contar el personal, ¿no? Sin embargo, creo que en ese esfuerzo de estandarizar estas partes se han creado los protocolos, ¿no? Los protocolos precisamente están diseñados para que todos lleven el mismo caminito y eventualmente lleguen al mismo punto, ¿sí? El manejo lo consideran que debe ser más protocolizado para que todos nos vayamos como en rebaño a la toma de decisiones, o si cada quien debe de ir tomando sus propias decisiones con el camino e ir avanzando a su propio ritmo y salirse del navegador GPS, sino yo decidir tomar esta calle, tomar esta ruta, dar vuelta aquí porque mi expertise me lo dice, o son de los que prefieren poner el navegador y seguir la ruta establecida. Yo ahí vería dos puntos de vista. Uno, creo que ya dijiste la palabra clave, expertise. Para la gente que tal vez no tiene tanto expertise o tanta experiencia en el uso de la ultrasonografía en estos terrenos que donde las decisiones son rápidas, críticas, tal vez el protocolo ayuda a no perderse, a no salirse mucho del camino y define mucho ok, sé que si me voy por aquí, eventualmente me voy a topar la respuesta porque voy a llegar. O sea, escalonado, tarde o temprano, pero llego. En cambio, ya con expertise uno dice, tal vez estos 2-3 pasos iniciales no son tan necesarios, ya puedo llegar directamente a la respuesta donde yo sospecho más y como quiera estoy consciente de que puedo ir hacia adelante o hacia atrás en lo que esté haciendo para finalmente llegar a mi respuesta. La otra, ¿qué tanto hay de conjunción entre lo que medimos y lo que hacemos? Aquí creo que entramos mucho en un término que hemos utilizado en pláticas, no ser mecanísticos, no es nada más ser técnico en saber hacer fast, pulse, lo que sea, y tomar la decisión cuadrada de, si ven acá colapsa igual a líquido, corazón no se mueve igual a inotrópico. Creo que también ahí entra mucho esa parte de conocimiento, evidencia, experiencia, de qué estamos midiendo, con qué finalidad, qué estaba buscando originalmente cuando hice la medición que sea, por ende cómo me va a llevar a la toma de decisión que en ese momento en particular se requiere. Que muchas veces creo que lo hemos visto, a veces hacen la medición y ¿y para qué la hiciste? O sea, ¿con qué finalidad que buscabas con esta medición en particular? Y la respuesta es un grillo, no hay nada detrás de eso. Solo lo hicimos porque sabíamos que lo teníamos que hacer, porque el protocolo X decía que lo tenías que hacer, pero ¿a qué respuesta te llevó? ¿A qué decisión te llevó? ¿Qué desenlace tuvo finalmente esa medición en particular? Entonces yo vería esas dos formas de interpretar esto de los protocolos. ¿Protocolos? Yo soy de la idea que sí protocolos, pero también coincido con el doctor Alvarado, que tienes que saber qué estás buscando. Porque digo, no se vale que a lo mejor ya si hagas un blue y no sabes si a lo mejor lo estás haciendo porque a lo mejor tu paciente tiene neumotórax. Pero digo, sí tienes que saber qué estás buscando
para que puedas encontrarlo. Si no, no tiene ningún sentido que a lo mejor rastrees a tu paciente por completo si no sabes qué le estás buscando. Entonces, eso es la idea de protocolos. ¿Por qué? Porque es algo estandarizado y ya podrías llegar a la respuesta, pero si sabes qué estás buscando. ¿Protocolos o caminos individuales? Yo que estoy mucho en simulación, lo que tratamos de hacer siempre es estandarizar algo, ¿no? El problema es que actualmente todos nos saltamos de un punto y queremos llegar al final. Un ejemplo, les aseguro que cuando leemos los protocolos nunca vemos con qué transductor se hizo, a qué profundidad y cómo fueron los ajustes, ¿no? Okay. Y entonces desde ese momento nuestro protocolo está fallando porque no sabemos los presets adecuados para llevar a ese punto. Luego, no entendemos a veces los árboles de decisiones, ¿no? Un ejemplo, muchos siempre dicen código de barras y a neumotórax. Y el blue es prácticamente, ahí te dice código de barras, punto pulmonar, ¿no? Sí, si no se quedan como probable neumotórax. Exactamente. Sí, y sin pensar que ese signo en particular, no solo el neumotórax lo tiene, N cantidad de situaciones que pueden producir. Exactamente. Y la otra, luego les dices en el mismo blue, las negativos, venas libres. Así es. De hecho, ni siquiera a veces ni ven venas. Y dicen, no, pues no tiene nada, pero el protocolo claramente es un paciente que tiene dificultad respiratoria. Y entonces ahí dice asma o EPOC, que clínicamente uno lo podría saber, ¿no? Claro. Pero esos protocolos están bien diseñados y tienen un buen nivel de evidencia algunos, pero el problema es que nosotros no sabemos seguir protocolos. Y entonces ahí quizás entraría un poco de que si no lo sabemos utilizar son una mala herramienta, y también la otra parte del expertise, porque para llegar al expertise tienes que haber seguido primero tu protocolo y por qué llegaron a ese punto. Yo ahí vería que más que una mala herramienta fue la herramienta inadecuada para esa cosa. Es como querer atornillar algo con un martillo. O sea, el martillo no deja de ser útil, solo no sirve para atornillar. Sí. Entonces tal vez aquí a lo mejor esa decisión fue la inadecuada, ese protocolo no fue el adecuado en ese momento para esa cosa en particular, pero no le quita la utilidad que tiene. Por algo a punta de evidencia ha sobrevivido el tiempo desde los 80s con el pulmón, etcétera. Entonces nos podríamos quedar como un protocolo sí sirve y sí es una buena herramienta. Sí, lo sabes. Como una, que lo sepas usar, y dos, que no sea un terreno extremadamente conocido y donde tú seas hábil, ¿no? Si tú ya lo dominas muy bien, entonces ya podemos como generar caminos individualizados. Ser flexible con más protocolos, tal vez. Pero mantener un pie en el camino del protocolo. Y saber las limitantes del protocolo. Y yo creo que también mucho el antecedente, o sea, cómo se formó, porque justo como los protocolos se forman porque hubo una línea de pensamiento antes. ¿Qué línea de pensamiento sigue cada determinado protocolo para saber si en ese momento es adecuado seguirlo o no? Muy bien. ¿Algo más quieren implementar? Una última pregunta y ya muy personal, esta ya no necesitamos evidencia científica. El ultrasonido, ¿ustedes consideran, todos los médicos que estamos en áreas críticas, deberíamos conocer de ultrasonografía con protocolos y hablando, por ejemplo, de Doppler transcranial, cardíaco, pulmonar, abdominal y protocolos como FAST, FOLS, RUSH, Blue? ¿Creen que todos los médicos que estamos en áreas críticas deberían de conocerlos y dominarlos? ¿O con todo lo que hemos platicado en esta hora, consideran que pues podría ser algo extra, pero no es indispensable hoy en día? Creo que sí lo debemos de conocer. Es una herramienta que finalmente ha crecido en cuerpo de evidencia en determinadas situaciones. Solo yo me iría a los extremos, evitar no usarlo, porque ya vimos, sirve, pero no abusar del uso. Porque también creo que hay mucha tendencia a eso acá. Todos lo quieren insonar cuando uno, a veces las cosas son obvias. Dos, cuando no es necesario. Tres, cuando no tienes el expertise, no sabes lo que estás haciendo. Puede incluso ser perjudicial para el paciente que estés midiendo algo, estés dando un resultado, una respuesta, tomando una decisión con base en una medición inadecuada. Creo que aquí el ejemplo más claro es el ultrasonografía cardíaca, que a veces no sabemos ni siquiera hacer una imagen estandarizada, y ya desde ahí, si la imagen es estandarizada, la medición subsecuente ya debe de tomarse con mucho sesgo, y muchas veces con esas imágenes se toman decisiones que pueden resultar perjudiciales. Entonces, creo que en el caso de conocerlo sí, saberlo hacer sí, solo evitar esos extremos.
no usarlo es dañino, porque si lo sabes, pues para algo es, hay que emplear la herramienta, pero no abusar de la herramienta. Okay. Yo creo que sí, que todos los médicos de áreas críticas, de urgencias, deberían de saberlo hacer, pero pues también nunca dejar de lado la clínica y la exploración de los pacientes, que es lo más importante. Y creo que al final de cuentas, como su nombre es un apoyo diagnóstico, el ultrasonido. Entonces, pero yo creo que sí. Yo creo que deben de saber todo. Deben de saber métodos invasivos, mínimamente invasivos, la clínica, todo. Es una herramienta extra que nos da información, pero ya vieron que tienen pues sus limitantes y a veces en tal paciente no pudiera ser tan efectivo las mediciones, pero nos dan un parámetro y para eso necesitamos otras cosas. El médico actualmente tiene que saber de todo y saber elegir qué herramienta utilizar para cada tipo de La paciente. analogía del soldado que hemos mencionado, ¿no? O sea, un soldado tiene múltiples armas y no quiere decir que una sea más útil que otra, depende de qué misión tenga que cumplir, escogerá el armamento a utilizar. Creo que aquí entra mucho eso que acaba de decir Juan Carlos. O sea, tenemos pacientes, por ejemplo, a nosotros nos toca mucho el terreno de recibir pacientes posoperados de cirugía cardíaca, tienen valvulopatía, ya la válvula induce mucho artefacto para hacer mediciones cardíacas. Tendríamos que hacer, no sé, ultrasonor transesofágico o valernos de otros métodos de monitoreo, poniendo este ejemplo en particular. Entonces, así como lo menciona, el ultrasonido sí es muy bueno, tiene sus grandes ventajas, sí, pero es una herramienta más, va a sumar al arsenal que ya conocemos desde clínica, que muchas veces se abandona por hacer ultrasonografía y no debiera de ser. Tenemos la tradición, la clínica, que no la debemos de perder. Añade la información de ultrasonido, por supuesto. Tenemos otros métodos de monitoreo, claro. Ahí las radiografías no dejan de existir porque está el ultrasonido, las tomografías tampoco, el catéter de flotación de la arteria pulmonar, el estetoscopio no deja de existir. El estetoscopio no, el ultrasonido no es capaz de ver sibilancias, necesitamos un estetoscopio. Entonces, es una herramienta más que está ahí a disposición de nosotros, contribuye con mucha información. Solo no cegarnos a que todo es la panacea, es lo último, es lo que manda, jamás es algo más que añadir información. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con una persona con obesidad y no podemos hacer un ultrasonido? O cuando nos hemos topado con alguien que es sumamente delgado y decimos, va a tener buena ventana, lo ponemos y nada. Y pensar que cuando llegue eso te bloquees tu mente para la toma de decisiones, significa que solamente tomar en cuenta que nos vamos a enfocar solamente en el ultrasonido para tomar nuestras decisiones sería algo sumamente ilógico. Ahí es donde tenemos que ampliar nuestra visión sobre otros parámetros a la hora de ver a nuestros pacientes. Es algo que yo siempre le digo a mis alumnos, es el ultrasonido llegó a sumar, no a restar. Un pilar más de la exploración física, pero seguimos inspeccionando, auscultando, palpando, percutiendo, y ahora insonamos, claro. Sin embargo, el ultrasonido no sustituye todo lo demás. Es querer hacer todo solo con las manos sin los ojos y los oídos, o hacer todo solo con los ojos sin oídos y manos. Es quitarnos información. Creo que se abren muchas líneas de discusión, muchos temas que son debatibles. También por ahí hay muchos que podrán decir, en mi área no hay ultrasonido. Ok, lo entendemos, todavía no es algo que está extendido un 100%, sin embargo ha ido ganando mucho terreno, y también cerrarnos a la idea de es que tengo que saber solo clínica porque el ultrasonido no va a llegar. Creo que también nos ha demostrado que fue una idea errónea que alguna vez nos inculcaron cuando nos decían ¿por qué lo usas si nunca lo vas a tener? Y de repente ya lo tenemos y no lo sabíamos usar, ¿no? Entonces, creo que como conclusión podríamos llegar que es una herramienta útil. Sin embargo, es una herramienta, debe ser aplicada cuando debe de ser, cómo debe de ser, en quién debe de ser, hasta dónde debe de ser. En el momento, no más allá, no darle más protagonismo ni quitarle funciones. Sin embargo, es algo que todos debemos aprender a dominar, hacerlo, pero la clínica hasta el día de hoy es la que manda, y pues el ultrasonido también, a mi parecer, yo lo veo como parte de la clínica, no como dos cosas separadas, sino que insonar al paciente es parte de tu clínica, que es lo que estás haciendo, lo que estás buscando en el paciente, y al final te va a dar el resultado que necesites. Yo vería la clínica como la que te dice dónde tienes que insonar. A dónde tienes que buscar, como bien estuvieron diciendo. Les agradezco mucho, doctores, gracias. Tenemos un espacio para preguntas, los que quieran dejar algún comentario, alguna pregunta, vamos a dar un tiempo, y pues yo despido a los doctores. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios, su información muy valiosa,
Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias.